Bueno, yo espero que sea una gran feria del municipalismo, ¿no? Aquí venimos a compartir, venimos a aprender de las experiencias de otros compañeros y, bueno, a contar también la nuestra. Yo creo que es una buena ocasión para calentar motores y centrarnos en lo que importa en este momento, que son los municipios de España. Es un buen paso, era un paso necesario, seguramente podría ser mejor, eso está claro, ¿no? Que siempre hay cosas que se quedan ahí pendientes, pero es un paso indudablemente muy importante y yo creo que aborda uno de los grandes problemas que tiene en este momento España, que es el acceso a la vivienda de la gente joven, el acceso a la vivienda de la gente con menos recursos y por tanto me gusta que la agenda del gobierno se centre en los problemas reales que tienen las personas, ¿no? Bueno, yo en mi caso estoy tranquilo en ese sentido porque en mi ciudad la izquierda va toda unida, ¿no? Por tanto, bueno, no lo veo un poco desde fuera, ¿no? Ya no voy tanto a Madrid, entonces no tengo esa perspectiva de dentro de la M30, ¿no? Pero bueno, a veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Yo recuerdo en el año 2019, en el caso de Valladolid, que nosotros teníamos hecho un cálculo de que si Podemos no superaba el 5% no gobernábamos, ¿no? Podemos se quedó por debajo del 5% y aún así seguimos gobernando. Yo creo que al final los ciudadanos recolocan sus opciones y castigan a quienes de una manera evidente juegan a otra cosa que no sea el interés común, ¿no? Es que nos falta cultura de coalición en este país. Todas las coaliciones tienen algún tipo de diferencias, tienen algún tipo de ruido. Nunca lo hemos vivido porque solo hemos vivido gobiernos monocolor, ¿no? Cosa que en Europa no sucede. En Europa llevan muchos años acostumbrados a los gobiernos de coalición, ¿no? Pero por encima del ruido, pues lo importante es la agenda de avances que se han vivido en este país durante el tiempo que el gobierno ha estado gobernando, ¿no? En coalición y con eso es con lo que yo creo que hay que quedarse, con lo positivo y ha sido mucho como para que el ruido altere la visión de conjunto, que es que este gobierno ha hecho muchas cosas muy buenas para el conjunto de la ciudadanía y sobre todo para la gente que más lo necesita.